Seguimos pues en el apartado de impresoras, en otro tipo de impresoras, nos habíamos quedado en plotters. Ahora continuamos con impresoras para fotos. Estas impresoras son especiales para poder imprimir estas imágenes, asemejando mucho a las fotos que antes se hacían o se revelaban, por decirlo de una forma, en laboratorios especiales. Vamos a ir conversando entonces un poco más al respecto. Dice, constituyen una categoría de reciente aparición, usan métodos avanzados como la sublimación o las ceras o tintas sólidas que garantizan una pureza de color excepcional, si bien con un coste relativamente elevado en cuanto a consumibles y una velocidad baja. O sea, es baja la velocidad y es elevado el costo de lo que consume, de los componentes, pero la calidad es realmente excepcional, como dice aquí. La calidad de esta impresora suele ser tal que muchas veces el resultado es indistinguible de una copia fotográfica tradicional. Lo que estábamos diciendo, lo hace prácticamente igual que en los laboratorios, incluso usando resoluciones relativamente bajas como 200 ppp. Sin embargo, son más bien caras y los formatos de impresión no suelen exceder el clásico 10 por 15 centímetros, ya que cuando la hacen los precios suben vertiginosamente y nos encontramos ante impresoras más apropiadas para pruebas de imprenta y autoedición. O sea, lo que pasa es que el tamaño de la fotografía que se imprime, si excede este tamaño tradicional, este más chico, ya se hace muy caro, ya no conviene más. Te va a convenir más hacerlo por el laboratorio nomás que hacer en tu impresora. Eso es lo que esto nos está diciendo. Entonces, ese es el gran inconveniente que tiene. Ahora, si uno quiere imprimir fotografías hasta este tamaño de 10 centímetros por 15 rectangular, ¿verdad? Entonces es algo muy bueno. Ahora, si uno quiere una fotografía más grande ya para poner por la pared o lo que sea, entonces ya no le conviene utilizar este tipo de impresoras. Pasamos a impresoras de gran formato. Resulta un calificativo tan bueno como cualquier otro para definir las impresoras casi exclusivamente de tinta que imprimen en formatos hasta A2, que son 42 por 59 centímetros. Son impresoras que aunan las ventajas de las impresoras de tinta en cuanto a velocidad, color y resolución aceptables junto a un precio bastante ajustado, menos de 150.000 PTS, lo que es una pequeña fracción del precio de un plotter. O sea, son mucho más baratos que los plotters, lo que nos está queriendo decir aquí. Se utilizan para realizar carteles o póster pequeños, planos o pruebas de planos grandes, así como cualquier tarea para lo que sea apropiada una impresora de tinta de menor formato, cartas, informes gráficos. Hasta hace poco solo existían un par de modelos, ahora hay Epson, Canon, HP, etc. O sea, estas de gran formato estarían intermedio entre un plotter y una impresora tradicional, solamente que acá tienen ustedes el tamaño de impresión que se le llama A2, que es 42 centímetros por 59, o sea, bastante grande el tamaño, pero por supuesto no alcanza a ser lo que es un plotter, pero el precio también es mucho menor. Entonces eso es lo que viene a ser una impresora de gran formato. Luego tenemos impresora para grupos. Esto se entiende, por ejemplo, cuando se va a utilizar en una red compartida por varios usuarios para poder responder, por ejemplo, a las exigencias. Tiene que tener gran velocidad, gran capacidad de carga de papel para que no esté faltando cada momento. Por ejemplo, se utiliza en casas comerciales cuando hay varios vendedores, usuarios, atendimiento al público en cooperativas o lo que sea, lo que ustedes se puedan imaginar, donde implica una gran envergadura de impresión. Son impresoras de gran capacidad preparadas para funcionar en una red, incluso sin depender de un ordenador de la misma. Suelen ser impresoras láser en ocasiones con soporte para color, con bandejas para 500 hojas o más, velocidades de más de 12 ppm y memoria por encima de 6 MB. O sea, son impresoras muy bien preparadas
Por supuesto también los precios van a ser bien elevados, pero la capacidad que tienen son verdaderamente muy buenas. Y como dice acá también la capacidad de albergar las hojas dentro también es muy grande para poder responder en el menor tiempo posible a los usuarios. Últimamente se tiende a que tengan funciones de fotocopiadora o capacidad para realizar pequeñas tiradas sin necesidad de emplear una fotocopiadora e incluso clasifican y encuadernan. Ya te clasifica todo. Vamos a suponer uno tiene un folleto, no sé si ustedes se fijaron cuando mandan a hacer las fotocopias. Si uno tiene un folleto, por ejemplo, de 15 páginas, entonces uno le dice quiero 3 copias de este. Entonces uno puede programar ya en este tipo de impresoras, ¿verdad? Que también es fotocopiadora, estamos hablando en este caso como dice acá. También ya cumple el papel de fotocopiadora porque por lo general en las casas comerciales, aparte de imprimir el documento, hay que hacer la fotocopia de la cédula o de algún otro documento que va anexado al material. Entonces por eso estas impresoras para grupos ya tienen que cumplir todas esas finalidades. Entonces, de lo que estábamos hablando es que él ya te clasifica y ya te hace, digamos, hasta te puede presiliar ya. Por ejemplo, le decís 15 hojas tiene y querés 3 copias. Entonces, él ya te clasifica todo, te pone ya por orden, te ordena ya las 3 copias sin errar, por supuesto, como está el original. Y aparte de eso, ya te presilia todo también. Se le carga nomás digamos, la carga de presiliadora en un apartado y él se encarga todo ya de crear. Inclusive otras también ya te pueden encuadernar ya también eso. Entonces, esas son las principales cualidades de una impresora para grupos que como ya estaba mencionando, se utiliza en este tipo de casas de atendimiento al público ya de las distintas ramas que ustedes puedan imaginarse. Y acá les pusimos un pequeño resumen de todas las impresoras, ¿verdad? Para que ustedes tengan, puedan mirar textos, copias múltiples listados, que vienen a ser las matriciales, copias múltiples, esa es su principal capacidad. Imprime facturas, porque las facturas suelen tener eh, varios duplicados, cosa que las otras no pueden hacer porque no golpean el papel. Imprimen los listados largos, por ejemplo, de los estudios contables, y eso para presentar a Hacienda, como ya habíamos mencionado, o los registros judiciales, etcétera. Por acá tienen la impresora de tinta y la láser. Las de tinta son más baratas, pero las láser son más caras. Los consumibles son caros de la chorro de tinta. El precio inicial es barato, pero los cartuchos son caros, la resolución es muy buena. O sea que más o menos un resumen de sus características ya mencionando sus ventajas y sus desventajas de cada uno. Por ejemplo, las de láser a color son muy caras, muy rápidas, alta resolución para grandes cargas de trabajo, como estábamos viendo. Por eso las impresoras para grupos por lo general son láser. Láser blanco y negro, mayor inversión inicial, menor mantenimiento, alta resolución, de tinta gran formato, baratas, formatos algo reducidos, A2 y A3, no le alcanza al plotters, pero un poco más chico, pero también el papel es más grande de lo común, por decirlo de alguna forma. Después está el plotter, después está el sublimación, que vienen a ser las que eran para fotos, la gran calidad, pero es muy caro si vas a imprimir muy grande. Y después están las leyes a color blanco y negro que vienen a ser prácticamente las impresoras para grupos. Después, para ir terminando ya esta parte, tenemos otras unidades de entrada y salida que vienen a ser los plotters, mesas digitalizadoras, lápiz óptico, terminales punto de venta, escáner y pantallas táctiles. O sea, estos son otros dispositivos también por los cuales se pueden dar tanto ingreso o salida de datos a la computadora. Acá les puse algunas imágenes nuevamente de un escáner, de un plotter, de un lápiz óptico que se utiliza mucho hoy para darle información a la computadora, o de las mesas digitalizadoras que son utilizadas por personas que se dedican al diseño de imágenes, de planos, etcétera. Entonces con esto estamos terminando esta unidad de unidades de entrada y salida y soportes de información.
Espero que les haya servido el material. Como saben, yo les voy a anexar también la diapositiva para que puedan tenerlo para sus estudios. Muchas gracias.